Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la antigua Babilonia para descubrir su sabiduría financiera. Un tema fascinante. Y pensar que esos conocimientos siguen vigentes miles de años después. Exacto. Nos basaremos en El hombre más rico de Babilonia de George Clason, un libro lleno de historias que revelan principios atemporales sobre la construcción de riqueza. Es increíble cómo esas historias, a pesar de ser tan antiguas, nos ofrecen una perspectiva tan relevante para nuestras finanzas hoy en día. Totalmente. Empecemos con la historia de Arcado, un simple escriba que soñaba con ser el hombre más rico de Babilonia. Su ambición lo llevó a buscar la sabiduría de Algamish, un prestamista adinerado, quien le enseñó los secretos para construir fortuna. Y vaya si aprendió a la mala. ¿Recuerdan cuando invirtió todos sus ahorros en joyas falsas por consejo de un fabricante de ladrillos? Una lección costosa, pero invaluable. Buscar consejo de expertos en la materia, no de cualquiera que parezca exitoso. Arcad, a pesar de los tropiezos, perseveró y finalmente logró su objetivo. Su éxito se basó en las 7 curas para una bolsa vacía, principios que compartió con sus estudiantes. Empecemos con la primera. Comienza a engordar tu bolsa. Arcad enseñaba a ahorrar al menos el 10% de los ingresos. Suena simple, pero requiere disciplina, ¿verdad? Sí, pero Arcad aseguraba que uno se adapta rápidamente a vivir con el 90% restante. Es un cambio de mentalidad, priorizar metas a largo plazo. La segunda cura, controla tus gastos, nos recuerda la importancia de un presupuesto. No se trata de vivir en miseria, sino de ser conscientes de a dónde va nuestro dinero. Hoy en día hay muchas herramientas que facilitan el control de gastos. Apps, hojas de cálculo. Lo importante es tener un plan y apegarse a él. Y luego viene, haz que tu oro se multiplique. Arcad era un defensor de la inversión para generar ingresos pasivos. Exacto, como plantar una semilla que crece y da frutos. Hoy tenemos acceso a una amplia gama de inversiones, desde bienes raíces hasta acciones. Pero hay que proteger esas inversiones. La cuarta cura, guarda tus tesoros de la pérdida, nos recuerda la experiencia de Arcad con las joyas falsas. Proteger nuestro capital de estafas y decisiones impulsivas es fundamental. Un fondo de emergencia, por ejemplo, nos protege de deudas costosas en momentos difíciles. La quinta cura, haz de tu vivienda una inversión rentable, resalta los beneficios de ser propietario. Claro, no todos pueden comprar una propiedad de inmediato. Es cierto, pero puede generar estabilidad y en muchos casos una apreciación del valor con el tiempo. Asegúrate un ingreso futuro. La sexta cura nos recuerda la importancia de planificar a largo plazo. En Babilonia no existían las pensiones, pero el principio es el mismo. Asegurar nuestro bienestar financiero en el futuro. Hoy tenemos planes de ahorro, fondos de pensiones. Y la séptima cura, aumenta tu habilidad para ganar, nos impulsa a la mejora continua. Aprender, desarrollar nuevas habilidades, emprender un negocio propio incluso. La clave es ser proactivos y buscar oportunidades para crecer. 7 curas llenas de sabiduría. Pero la historia de Arcad no termina ahí. ¿Recuerdan a Nomasir, su hijo? Ah, sí. A él le confió una bolsa de oro y una tablilla con las 5 leyes del oro. Una historia que nos recuerda que heredar dinero no garantiza el éxito. Nomasir lo aprendió a la mala, malgastando su herencia en Nínive por malas decisiones. Como si Clason nos advirtiera, sin saber administrarlo, el dinero se esfuma. Por suerte, Nomasir redescubre las 5 leyes del oro y recupera su fortuna. Leyes que, por cierto, exploraremos en detalle en la próxima parte de nuestra inmersión. Me muero de ganas. Pero antes, hay otra historia que me intriga, la del Templo del Conocimiento, donde Arcad debate sobre la naturaleza de la suerte. ¿La suerte se controla o es un capricho del destino? Esa es la pregunta. Arcad concluye que la suerte favorece a la mente preparada, a quienes están listos para aprovechar las oportunidades. Exacto. No es esperar pasivamente, sino ser proactivos, desarrollar habilidades, estar abiertos a nuevas posibilidades. Pero ojo, hay un enemigo silencioso, la procrastinación. Arcad mismo luchó contra esa tendencia humana a posponer las acciones importantes. Una batalla que todos enfrentamos. Reconocerla como un obstáculo y desarrollar estrategias para superarla es clave. Totalmente. Establecer metas claras, dividir las tareas en pasos más pequeños y celebrar los logros. Sin duda, al combinar la acción con principios financieros sólidos, aumentamos nuestras posibilidades de éxito y atraemos a fortuna. Ahora, imaginen las imponentes murallas de Babilonia, una maravilla de la ingeniería. No solo protegían la ciudad, sino que simbolizan la seguridad financiera. Me encanta esa analogía. Una base financiera sólida nos protege de las incertidumbres de la vida, como las murallas protegían a Babilonia. Construir esa base, con hábitos responsables y planificación, es como construir nuestras propias murallas financieras, ladrillo a ladrillo. Ahorrar, invertir sabiamente, proteger nuestro capital, planificar, a los cimientos de nuestra fortaleza financiera. Pero no todos los babilonios eran ricos. La historia de Dabasir, un hombre esclavizado por deudas, nos recuerda los peligros del gasto excesivo. La historia de Dabasir nos muestra que la prosperidad no está garantizada. Malas decisiones, falta de planificación, endeudamiento excesivo pueden llevarnos a la ruina. Dabasir cometió errores comunes.
gastar más de lo que ganaba, acumular deudas. Su historia refleja los desafíos que muchos enfrentan hoy. En un mundo de consumismo y deudas, ser conscientes de nuestros hábitos financieros y vivir dentro de nuestras posibilidades es crucial. Por suerte, Dabasir escapa de la esclavitud y regresa a Babilonia decidido a pagar sus deudas. Y lo hace con un plan meticuloso documentado en las tablillas de Faro de Babilonia. Un hallazgo extraordinario. Esas tablillas revelan un sistema simple pero efectivo para salir de las deudas y alcanzar la libertad financiera. Dabasir dividía sus ingresos en 3 partes: 10% para ahorro, 70% para sus necesidades y 20% para pagar deudas. Un sistema adaptable a la actualidad. Y lo admirable es su honestidad con sus acreedores. Al ser responsable, no solo salda sus deudas, sino que reconstruye su reputación. Es como si al demostrar integridad financiera, liberara su cartera y su alma. Su historia nos inspira a enfrentar los desafíos con responsabilidad. Sin duda, la historia de Dabasir nos enseña que incluso en las situaciones más difíciles hay esperanza. Con un plan, disciplina y perseverancia podemos superar los obstáculos. Hemos recorrido un largo camino en nuestra inmersión. Conocimos a Rakar, sus 7 curas, vimos cómo Nomesir recuperó su fortuna gracias a las 5 leyes del oro. Y nos inspiramos con Dabasir, quien salió de la esclavitud financiera con determinación y un plan sólido. Hemos descubierto que los principios financieros básicos siguen vigentes. Ahorro, inversión inteligente, control de gastos. Y cómo esos principios se entrelazan con valores como la integridad, la responsabilidad y la perseverancia. Estoy ansiosa por seguir explorando la sabiduría de Babilonia. En la próxima parte profundizaremos en las 5 leyes del oro y el plan de Dabasir para salir de las deudas. Prepárense para más revelaciones y lecciones atemporales. Retomando nuestro viaje por Babilonia, listas para desentrañar las famosas 5 leyes del oro, grabadas en una antigua tablilla, ofrecen una guía para construir y proteger la riqueza, una guía sorprendentemente relevante aún hoy. Lista y ansiosa. Después de ver a Nomesir perder su fortuna por no seguirlas, estoy más que preparada para aprender de su experiencia, cómo nos ayudan a construir una base financiera sólida. Empecemos con la primera. El oro acude fácilmente al hombre que reserva no menos de 1/10 parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. O sea, apartar al menos el 10% de nuestros ingresos es el primer paso. Suena lógico, pero no es un sacrificio muy grande, sobre todo si no son muchos. Es una duda común. Lo que Arkad nos enseña es que este 10% no es un gasto, sino una inversión. Al principio requiere ajustes, pero uno se acostumbra a vivir con el 90% restante. Y la satisfacción de ver crecer los ahorros compensa el sacrificio, ¿no? Exacto. La clave es la constancia. Imagina una semilla. Al principio no ves resultados, pero con tiempo y cuidado se convierte en un árbol fuerte. Lo mismo con los ahorros. Con disciplina y paciencia, ese 10% se multiplica y nos da seguridad en el futuro. Me gusta la analogía. Cultivando nuestra fortuna poco a poco. Y la segunda ley. Nos impulsa a ir más allá. El oro trabaja con diligencia para el poseedor sabio que le encuentre un uso provechoso, multiplicándose como los rebaños. Una vez que tenemos ahorros, hay que ponerlos a trabajar. La inversión. Pero hay tantas opciones, ¿cómo saber cuál es la mejor? No hay una fórmula mágica. La mejor inversión depende de cada persona, sus objetivos y tolerancia al riesgo. La segunda ley nos enseña que el dinero bien invertido se multiplica con el tiempo. En lugar de dejarlo dormir en el banco, buscar que genere más dinero, pero sin arriesgar demasiado. Aquí la educación financiera es clave. Antes de invertir, hay que informarse, aprender sobre los diferentes tipos, sus riesgos y beneficios, y buscar consejo de expertos, asesores financieros, mentores. Claro, no lanzarse a ciegas, sino con conocimiento y prudencia. Hablando de prudencia, ¿qué nos dice la tercera ley? El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte bajo el consejo de hombres sabios. No invertir por emoción o corazonadas, sino buscar la guía de los que saben. Rodearnos de personas que saben de dinero, cómo tomar buenas decisiones, cómo identificar a esos hombres sabios hoy en día. Pueden ser asesores financieros, analistas, economistas, mentores con experiencia, personas con trayectoria comprobada que hayan demostrado su conocimiento en el manejo del dinero. No seguir a cualquiera que parezca exitoso, sino a quienes toman decisiones financieras sólidas, ¿cierto? Exacto. La tercera ley nos recuerda que la humildad y aprender de otros son virtudes esenciales para proteger y hacer crecer nuestra riqueza. Fascinante. Cada ley nos deja con ganas de más. Y la cuarta. El oro se escurre entre los dedos del hombre que invierte sin finalidad en negocios que no conoce o que no son aprobados por los que saben utilizarlo. Ser cautelosos al invertir en áreas que no comprendemos. Hoy sí. Esas historias de gente que invierte en negocios turbios con promesas de ganancias imposibles. ¿Cómo protegernos de esas trampas? Con la diligencia debida. Antes de invertir, investigar a fondo, entender el modelo de negocio, sus finanzas, perspectivas.
Consultar con expertos del área para evaluar la viabilidad y los riesgos. No evitar cualquier riesgo, sino ser conscientes de lo que asumimos y que la inversión se ajuste a nuestra estrategia y perfil. Correcto. Precisamente. La cuarta ley nos dice que la prudencia y el conocimiento son nuestros mejores aliados. No ser temerarios, sino inteligentes y estratégicos. Increíble cómo estas leyes siguen vigentes. Y la quinta, para terminar. Previene contra la especulación y hacerse rico rápidamente. El oro huyó del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el consejo de defraudadores o que se fía de su inexperiencia. Ser realistas y evitar promesas de dinero fácil. Una advertencia necesaria, sobre todo con tantos gurús en redes sociales prometiendo éxito instantáneo. ¿Cómo no caer en la trampa? Recordando que la riqueza real se construye con paciencia, disciplina y buenas decisiones. Desconfiar de las ganancias rápidas y enfocarse en una base sólida. Ahorro, inversión inteligente y desarrollo de habilidades valiosas. No buscar atajos, sino camino sólido y sostenible. ¿Es así? Exacto. La quinta ley. Paciencia y perseverancia, virtudes esenciales para una fortuna duradera. Las 5 leyes del oro, una guía completa. Me asombra cómo principios tan antiguos son tan relevantes hoy en día. Es la sabiduría temporal de el hombre más rico de Babilonia. Los principios básicos del ahorro, la inversión inteligente, la prudencia y la paciencia siguen siendo la base de la prosperidad. Y yo con ganas de seguir explorando las historias de Babilonia. ¿Qué nos espera en la próxima parte? Nos adentraremos en las tablillas de barro de Babilonia, donde Dabasir, que salió de la esclavitud financiera, nos revela su plan para pagar deudas y construir una nueva vida. Estrategias prácticas que puedes aplicar a tu propia vida. Listos para otra historia fascinante de Babilonia. Hoy exploraremos el babilonio más favorecido por la suerte. Una historia que nos hace pensar sobre la verdadera fuente de la fortuna y el éxito, ¿verdad? Totalmente. Conoceremos a Sharrunada, un rico comerciante, y a su nieto Hadangula, que tienen visiones opuestas sobre la riqueza. Sharrunada, en lugar de criticar a su nieto por su actitud superficial, decide compartir su propia historia. Qué interesante. Un hombre rico que empezó como esclavo igual que su nieto, aunque en otra época. Exacto. A través de su historia nos revela la importancia del trabajo duro, la perseverancia y la gratitud. Impresionante. ¿Cómo influyó su experiencia en sus vidas y su visión de la riqueza? Marcó a ambos, pero de formas distintas. Sharrunada aprendió a valorar el trabajo duro, incluso en las peores circunstancias. Como una oportunidad para crecer, ¿no? Desarrollar su carácter y habilidades. Sí, y encontrar la libertad, no solo física, sino mental y espiritual. El trabajo se convierte en una herramienta para una vida significativa. Y Hadangula, acostumbrado a los privilegios, ¿cómo reaccionó a la historia de su abuelo? Al principio, con escepticismo. No entendía cómo el trabajo duro podía traer felicidad y fortuna, pero al escuchar a su abuelo, empezó a cuestionarse. Un cambio gradual, ¿verdad? Tuvo que deshacerse de sus ideas preconcebidas y abrirse a una nueva perspectiva. Exacto. La historia de Sharrunada le muestra el valor del trabajo, la gratitud, la humildad, la conexión con sus raíces. Le enseña que la riqueza no se mide solo en posesiones, sino en relaciones, propósito y una vida bien vivida. Y el gesto final de Sharrunada es muy conmovedor. Compra la libertad de Hadangula no con oro, sino con la sabiduría de su experiencia. ¡Qué hermoso! La libertad a través del conocimiento, la capacidad de tomar decisiones conscientes. Le da las herramientas para construir su propia fortuna, no solo financiera, sino personal. Y Hadangula, inspirado por su abuelo, decide seguir sus pasos. Abandona la búsqueda del lujo fácil y se compromete con el trabajo duro. Una transformación increíble. Pasa de ser superficial a un hombre con un propósito claro. El babilonio más favorecido por la suerte nos demuestra que el éxito no es suerte, sino esfuerzo y dedicación. Qué gran lección. En un mundo que busca la gratificación instantánea, esta historia nos recuerda el valor de la paciencia, la perseverancia y la gratitud. Y conectando esta historia con las demás de Babilonia, vemos que la verdadera riqueza no es solo dinero, sino la persona en que nos convertimos al construirla. Exacto. Los principios financieros nos ayudan a desarrollar virtudes, paciencia, disciplina, responsabilidad. Y con esto llegamos al final de nuestra inversión en Babilonia. Espero que te inspires a construir tu propio camino hacia la prosperidad, no solo financiera, sino en todas las áreas de tu vida. Un viaje fascinante. Espero que te haya hecho reflexionar sobre tus hábitos financieros y te motive a aplicar estos principios atemporales para una vida más próspera y significativa. Hasta la próxima.